¿Estás seguro de que lo que rasca en tu ventana es una rama? ¿Y qué se esconde detrás de la pelusa debajo de tu cama? Descúbrelo si te atreves en Ciencia Espeluznante Kids. Ciencia Espeluznante, un podcast de Principia. El misterio de la sima de los ahogados. Basado en un relato homónimo de Nuria Chicote. El barco de mi tía estaba anclado junto a una falla submarina, en el Golfo de Vizcaya. Algunas noches, en torno al casco, se veían luces procedentes del mar, y por eso en los pueblos de la costa decían que la Targatis estaba embrujado. «Eso son supercherías, Laura», rió mi tía en cierta ocasión. «Mi trabajo consiste en estudiar los microorganismos que proliferan junto a la falla de Arcaun, y la vida marina es mucho más interesante por la noche. Por eso hago mis inmersiones de madrugada, y todavía no he encontrado ningún ser sobrenatural, créeme». Mi tía es bióloga marina y experta en organismos unicelulares. Mi madre opinaba que estaba algo chiflada y por eso no le visitábamos a menudo. Mi hermana anda obsesionada con esa grieta submarina. Está empeñada en que dentro pueden vivir especies desconocidas. ¿Qué espera encontrar? ¿Una sirena? Mi padre siempre sonreía y le daba la razón, hasta que se rompió el tobillo. ¡Auch! Y nuestros planes para las vacaciones quedaron sepultados bajo un botín de yeso. Por eso decidieron enviarme con mi tía durante el resto del verano. Antes de marchar, mi madre me advirtió: Ni se te ocurra participar en las expediciones de tu tía, Laura. En esas aguas no habrá sirenas, pero sí corrientes capaces de arrastraros hasta el fondo del mar. He olvidado mencionar que la falla de Arcaun también era conocida como la sima de los ahogados, pues varios nadadores habían desaparecido de forma misteriosa en sus alrededores. ¿No era emocionante? Con mi cara más angelical prometí no meterme en ningún lío. 2 días después estaba a bordo de la Targatis. A mi tía le faltó tiempo para mostrarme su última adquisición. ¡Tarán! ¡Un batiscafo!, señaló una esfera oxidada unida a la proa de la Targatis por una escalerilla. ¿A qué es genial?, puse cara de incredulidad. Que no te engañe su aspecto de antiguaya, Laura. Es un batiscafo de la Segunda Guerra Mundial, diseñado para mantenerse a gran profundidad durante semanas en caso de catástrofe nuclear. Le he añadido tecnología puntera y enseguida lo estrenaré en la falla de Arcaun. ¿Piensas sumergirte con ese cachivache? Empezaba a pensar que mi madre tenía razón al llamar chiflada a mi tía. No es un cachivache, se llama Mobula 5 y es capaz de sumergirse hasta 8.000 metros. La fosa de Arcaun solo tiene 6.000 metros de profundidad, mucho menos que la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra. Aún así, desde el punto de vista biológico, Arcaun es mucho más interesante. ¿Por qué?, pregunté. Porque debido a que la corteza terrestre no es igual de gruesa en todas partes, Arcaun está mucho más cerca del núcleo de la Tierra que cualquier otro lugar conocido. ¿Sabes lo que eso significa, Laura? ¿Que si hay un terremoto brotarán montañas de lava y moriremos todos? No andas desencaminada, pero he verificado la actividad sísmica de la zona y por suerte es muy baja. Sin embargo, calculo que la temperatura en el fondo será de unos 20 grados, la misma que en el agua del Cretácico. ¿Te imaginas la clase de vida que puede estar desarrollándose allí? Ya en la última erupción del volcán submarino Tagoro se descubrió un nuevo tipo de bacteria. Y en una falla tan antigua y profunda como la de Arcaun, pueden haber prosperado miles de microorganismos e incluso seres más complejos. ¿Quieres decir que podemos descubrir una especie desconocida? ¿Podemos? ¿Cómo que podemos? Tu madre dejó bien claro que tenías prohibido participar en mis investigaciones. Menuda me caerá si encima te pasa algo. A ella le caería una bronca, pero a mí se me acababa de caer el alma a los pies. Mi tía ni siquiera pretendía enseñarme el batiscafo por dentro. Al ver mi cara de decepción, intentó consolarme. Tranquila, Laura, grabaré toda la expedición para que puedas verla como si hubieses estado allí. Ahora voy a comprobar el tiempo. Así podré sumergirme mañana
Y pasaremos el resto del verano estudiando las grabaciones y analizando las muestras que recoja con el móvil. Pues menudo rollo. Me encerré en mi camarote enfurruñada. Entonces se me ocurrió algo. ¿Por qué no entraba en el móvil aquella noche antes de que mi tía se sumergiese? Esperé a que la Targatis quedase en silencio. Y después subí a cubierta, completamente a oscuras. Por suerte, había luna llena. El Mobula ondeaba sobre las aguas. ¿Qué habría allá abajo, a 6.000 metros de profundidad? Bueno, eso le correspondía a mi tía averiguarlo. Yo solo iba a echar un vistazo al interior del batiscafo y después regresar a mi camarote. O al menos esa era mi intención inicial. Me deslicé hasta la escotilla y, tras cerrarla, encendí mi linterna. Dentro olía a metal y a salitre. Contemplé el panel de control y el enorme ventanal circular contra el que chocaban las olas. Parecía sacado de un libro de Julio Verne. En ese momento escuché un ruido sobre mi cabeza y tuve el tiempo justo para esconderme tras unas bombonas de oxígeno. ¿Qué había sido aquello? En las paredes metálicas retumbó una voz. Después del susto, reconocí a mi tía hablando para su cámara. Es la 1:27 de la madrugada del 8 de julio de 2023. He decidido adelantar la inmersión, ya que hay previsiones de tormenta y me preocupa que eso dificulte la visibilidad. No, mi tía iba a poner el submarino en marcha conmigo dentro. ¿Debería salir de mi escondite? Pero se iba a enfadar, y además aquello retrasaría sus investigaciones. Decidí no moverme. Sistemas de vacío comprobados. Iniciando inmersión. Escuché. Y contuve la respiración. La oscuridad engulló al Mobula mientras descendía hacia las profundidades. En la cabina solo se escuchaba el suave zumbido de los aparatos electrónicos. Mi tía accionó el foco frontal del batiscafo y un grupo de peces escapó entre burbujas. 500 metros de profundidad alcanzados sin incidencias. Escuché al cabo de un rato. Temperatura exterior, 8 grados. Entrando en zona mesopelágica. ¿Meso qué? Supuse que se refería a esa capa del océano donde los rayos del sol no llegaban nunca. Desde mi escondite miré el manómetro, que marcaba 50 atmósferas. Si las paredes del batiscafo tenían la más mínima grieta, nuestro cuerpo quedaría destrozado bajo la presión de toda aquella agua. Y el descenso no había hecho más que comenzar. 1000 metros alcanzados. Siguió informando mi tía. Temperatura exterior, 4 grados. Zona batipelágica alcanzada. Solo he divisado un pez anguiliforme y algún pequeño cangrejo translúcido. Y por supuesto, los omnipresentes restos de plástico. Aquello empezaba a resultar monótono. Por la escotilla solo se veía el azul oscuro e infinito. Entonces, el batiscafo se sacudió. Unos filamentos parduzcos cubrieron la escotilla, deteniendo nuestro avance. ¿Qué demonios era aquello? Mi tía siguió hablando como si nada. He topado con los tentáculos de una Cyanea capilata, o medusa gigante. Según el sonar, mide casi 40 metros de longitud. Su voz desprendía entusiasmo, pero yo no encontraba nada emocionante al hecho de estar enredadas en los tentáculos de un bicho del tamaño de un edificio de 14 pisos. Tenía ganas de volver a la superficie. He alcanzado los 4000 metros y me dispongo a abandonar la capa abisal para penetrar en la zona hadal. Prosiguió mi tía tras un tiempo que se me hizo eterno. La temperatura ha subido hasta los 24 grados, algo inaudito a semejante profundidad. El radar indica la presencia de un objeto de gran tamaño. Seguramente sea una roca, aunque a la luz del foco frontal todo parece despejado.
Voy a preparar el brazo mecánico para tomar alguna muestra del agua, en busca de bacterias extremófilas. Mi tía se giró un instante para manipular los controles situados a su izquierda. Y en ese momento lo vi. Un enorme ojo amarillo nos contemplaba fijamente a través de la escotilla. Segundos después, el ojo desapareció y la escotilla se cubrió de negro. ¿Habría sido un efecto óptico debido a la profundidad? Entrecerré los ojos y lo que vi me dejó petrificada. La superficie negra no era agua, sino un cuerpo cubierto de escamas gigantescas. Quise gritar para advertir a mi tía, pero no tuve tiempo. Un tremendo golpe sacudió el batiscafo, tirándome al suelo. Cuando levanté la vista, vi que mi tía yacía inconsciente sobre los controles de la pequeña nave. Su cámara frontal estaba hecha añicos y un hilo de sangre corría por su sien, formando un charco en el suelo. Me acerqué a ella con un nudo en la garganta. Por suerte, respiraba. El alivio no me duró demasiado. Noté otro golpe y contemplé aterrorizada cómo una cola gigantesca desaparecía por el lateral de la escotilla. Lo que quiera que fuese aquello estaba dando vueltas en círculo alrededor del Mobula. Agarré los mandos y tiré de ellos en dirección a la superficie. El batiscafo protestó con un chirrido. Lo ignoré y con la vista fija en el manómetro empecé a subir. 500 atmósferas, 480 atmósferas, 460 atmósferas. Las paredes del Mobula crujieron y yo tragué saliva. Estaba ascendiendo demasiado rápido y un cambio de presión tan brusco podía tener consecuencias fatales. De reojo miré el radar. Ahora que habíamos tomado algo de distancia, pude ver en su totalidad la forma de la criatura. Parecía una mezcla entre serpiente marina y reptil prehistórico, y se acercaba a nosotras a toda velocidad. Pegué un volantazo, como en los autos de choque. El chasquido aterrador de unas mandíbulas cerrándose sobre el vacío rompió el agua en miles de burbujas. El Mobula salió despedido, girando como una pelota. Contuve las náuseas y miré el radar, pero la pantalla estaba en negro. Debía de haberse estropeado con el impacto. A través de la escotilla tampoco se veía ni rastro de la criatura. ¡Arriba!, pensé sin soltar el timón. Los oídos me pitaban. De pronto vi que nos acercábamos a una masa gelatinosa. Era la medusa. Ella también parecía estar huyendo de algo. Un sudor frío me recorrió la espalda. La criatura debía de encontrarse justo detrás de nosotras. Aceleré al máximo y cuando estábamos a punto de chocar contra la medusa, pegué otro volantazo. El agua se llenó de burbujas y la nave se zarandeó. A través de la escotilla contemplé cómo unos dientes gigantescos se hundían en la carne de la cianea. De alguna manera conseguí estabilizar el batiscafo y continué ascendiendo. A lo lejos vi cómo la terrorífica criatura se adentraba en las profundidades, con su presa entre las fauces. El resto de la historia es predecible. Gracias a la amnesia causada por el golpe, conseguí convencer a mi tía de que alguna corriente había golpeado violentamente el Mobula, arrastrándolo después hasta la superficie. Parece que la sima de los ahogados es más peligrosa de lo que pensaba Laura. Además, después de la contusión, mi cerebro me atosiga con imágenes de un mosasaurio, que aunque sé que no son reales, no me dejan dormir. Necesito un cambio de aires. ¿Qué tal si pasamos el resto del verano investigando en las faldas del Tagoro? Yo asentí, quizás demasiado fervorosamente. Al día siguiente, el Atargatis abandonó para siempre la falla de Arcaun y puso rumbo a las Islas Canarias. Sin embargo, todavía hoy me despierto algunas noches con el corazón desbocado, pensando en la criatura que acecha en las profundidades del Golfo de Vizcaya.
Ciencia Espeluznante, un podcast de Principia. El misterio de la sima de los ahogados. Basado en un relato homónimo de Nuria Chicote. Descubre los secretos científicos de tus amigos felinos en el nuevo Principia Kids. Principia Kids, ciencia y bienestar para los gatos, diversión y aprendizaje para los niños. Visita la tienda online shop.principia.io.